disgustante, pero título a los mensajes, aleluya. Pero lo demás va a ser palabra de Dios, aleluya, y vamos a estar predicando, amén, a lo largo de todo el mensaje en base al libro de Primera de Samuel, aleluya. Para iniciar, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, me gustaría compartir un poco, aleluya, acerca de qué es el arca del pacto, amén. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, en el libro de Éxodo, amén, en donde Moisés, siendo el instrumento del Señor para darle instrucción al pueblo, para que le construyeran un tabernáculo, para que le construyeran un lugar en donde adorarle, en donde mostrar los sacrificios, amén. Una de las instrucciones que el Señor le dio al pueblo a través de Moisés es que le construyeran un cofrecito de oro, aleluya. El cofre era de material de madera, cubierto con laminaciones de oro, amén. En ese cofre estaba tipificando la presencia de Dios, aleluya. Entendemos que en el tabernáculo, que más adelante iba a ser el templo, amén, del Señor, había un área específicamente en donde solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año para dar expiación por los pecados para todo el pueblo, incluyendo su propio pecado, amén. Era un lugar, amén, en el donde no cualquier persona podía tener acceso. Era un lugar que incluso el sumo sacerdote, el escogido de Dios, amén, solamente podía ingresar una vez al año, aleluya, y tenía que ingresar con su vestimenta sacerdotal, amén. Previo a eso, él tenía que santificarse, él tenía que limpiarse, él tenía, amén, que presentar sacrificios para limpiar también su pecado, aleluya. Ahora en el nuevo pacto en el que estamos, amén, después de la sangre de Cristo Jesús que se derramó, amén, dice la palabra del Señor que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se trozó, se rasgó, amén. Dice la palabra del Señor que se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, demostrando, amén, que fue el mismísimo Dios quien con sus manos lo rasgó, aleluya, y no dando lugar a que se pudiera entender en que fue el hombre quien lo partió, quien lo rasgó, quien lo rompió, quien lo deshilachó, amén. Dicho esto, amén, esa rasgadura en el velo nos está enseñando, amén, que ahora todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, amén. A través de Cristo Jesús, el velo se rompió, el velo se rasgó, amén. Y ahora usted y yo y todos aquellos, amén, que acepten a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, tienen acceso a ese lugar que muchos años atrás solamente una persona podía hacerlo, amén. El arca del pacto, el arca de la alianza, amén, era ese cofre que aunque la presencia de Dios literalmente no estaba ahí adentro, porque ese cofrecito no podía contener toda la gloria de Dios, era un símbolo para el pueblo de Dios, amén. Era un símbolo, pero eso no significaba, amén, que cualquiera la podía tocar, amén. La Biblia nos enseña que en un trayecto en donde estaban transportando el arca del pacto, se estaba cayendo y un personaje, si más no me equivoco, llamado Usa, en una buena intención intentó detenerla para que no cayera al piso. Aún así, aunque fuera un símbolo, aunque fuera construida, amén, por la mano del hombre, no dejaba de representar la gloria de Dios, no dejaba de representar la presencia de Dios, y por tanto, al estar representando la presencia de Dios, esa arca en cierto punto se tenía que respetar, a tal grado que este personaje llamado Usa, al tocarla, murió. Aleluya, todo esto, amén, porque escrito estaba que el arca no se podía tocar, el arca no se podía transportar de esa manera, amén. El libro de Levítico, si no me equivoco, o en el libro de Éxodo, enseña el método correcto
en que esa arca tenía que moverse. Amén, aleluya. Muchas veces decimos, es que solamente los levitas, el sacerdote y todos, el sumo sacerdote podían tocarla. No, solamente podían transportarla a los levitas, pero aún así ni ellos podían tocarla. Amén. Era a través de unos palos también de madera forrados con oro, que era el método que Dios había establecido para transportar el arca. Aleluya. Y van a decir, ¿y por qué dice todo eso? Amén. Porque vamos a estar hoy predicando acerca del arca del pacto. Amén. De cómo simboliza la presencia de Dios. Amén. Y si tocarla en desobediencia fue un causante, amén, para que una persona perdiera la vida. Aleluya. Eso significa, no significa que cuando nos acercamos a Dios vamos a morir, aleluya, pero eso significa, amén, que cuando desobedecemos a Dios en algo tan grave, va a haber alguna consecuencia. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos ver a Dios, amén, cara a cara, porque si así lo hiciéramos, caeríamos muertos, amén, por causa del pecado que mora en nosotros, por causa de esta carne pecaminosa, aleluya. Y dice la palabra del Señor que no va a haber maldad, no va a haber inmundicia que entre al reino de los cielos, aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El arca del pacto, hermanos, representa la victoria, representa fe, representa gozo, representa un descanso. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el arca del pacto iba con ellos, iba delante del ejército, iban los levitas transportándola, iban los sacerdotes, amén, ahí entonando cánticos de adoración, iban entonando los chofares, aleluya, haciendo fiesta, haciendo, amén, ahí alabanzas a lo que tipificaba la presencia de Dios. Y atrás del arca del pacto, hermano, iban los guerreros, iban esas personas, amén, que con la espada y que con el escudo iban en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya. Pero cabe resaltar, amén, que cualquier persona podría decir, deberían de ir primero la gente armada y los sacerdotes detrás, aleluya. Pero ese acto, amén, ese orden en el que se movía el pueblo de Israel, iba mostrando que la presencia de Dios iba resguardando e iba intimidando a los enemigos del Señor, aleluya. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El arca del pacto para el pueblo de Israel, aleluya, representaba mucho, les daba la confianza de que era una victoria segura. Si ellos iban a la guerra y ellos miraban que el arca del pacto iba con ellos, ellos se sentían seguros, ellos entonaban cánticos, ellos hacían sonido de guerra, ellos daban gritos de júbilo, de guerra, de alabanza a Dios, porque ellos estaban confiados en que el Dios que los había sacado de Egipto iba con ellos a la guerra. Ellos estaban seguros que si el arca del pacto, que si la presencia de Dios iba con ellos a la guerra, la victoria era segura, aleluya. Es por eso que esta arca representaba mucho para ellos, porque ellos entendían que al moverla, o a que el arca al moverse con ellos, ellos entendían que era el mismísimo Dios quien los iba acompañando, aleluya. Y no solamente el arca del pacto causaba un impacto en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel creaba el impacto, como lo decíamos, de una victoria, de fe, de gozo, de un descanso, de alegría, porque ellos sabían que Dios iba con ellos. Pero en los enemigos, hermanos, en los enemigos también había un impacto cuando ellos escuchaban, cuando ellos miraban que el arca del pacto iba con el pueblo de Israel. Cuando ellos escuchaban y decían, oye, ¿por qué se escucha el pueblo tan alegre? Oye, ¿por qué el pueblo tira gritos de júbilo? Ellos entendían que porque el arca del pacto
los acompañaba, y ellos sabían que si el arca del pacto iba con el pueblo de Israel, ellos sabían que estaban derrotados. Ellos sabían que venía una derrota inminente en el pueblo enemigo, en el pueblo pagano, en el pueblo, amén, que era desagradable delante de los ojos de Dios. El arca del pacto causaba un impacto diferente que en el pueblo de Israel. Causaba un impacto de miedo, causaba un impacto de temor, causaba un impacto de susto. Aleluya. Se rendían, por así decirlo. Ellos podían salir a la guerra, ellos podían salir a combatir al pueblo de Israel, pero en su mente, en su alma, en su espíritu y en su corazón, ellos sabían que Dios estaba peleando a favor del pueblo de Israel. Aleluya. Y en estos tiempos, hermano, aunque ya no tenemos el arca del pacto físicamente, aleluya, pero la presencia de Dios sigue con nosotros, solamente que ahora no se tipifica en un baúl, no se tipifica en esa arca. Ahora la presencia de Dios está en mi vida, está en tu vida, aleluya, está en tu casa, amén. Está cada vez que tú clamas al Señor, cada vez que tú adoras al Señor, cada vez que aún en medio del problema, en medio de la aflicción, aún ahí, como decía la pastora, que cuando no quieras adorar, cuando no sepas alabar, aún así tú te dispones para hacerlo. Ahí no va a llegar un cofre, ahí lo que va a ocurrir es que la presencia del Dios que creó los cielos y la tierra va a descender y te va a revestir del poder y de la autoridad, amén, y te va a dar la fuerza para pelear contra el enemigo, y te va a dar la fuerza para irte a la guerra y contra las acechanzas del diablo, te va a dar la fuerza para vencer, te va a dar la fuerza para levantarte en contra de lo que te hace la guerra. Pero también cuando la presencia de Dios desciende y te reviste del poder, de la unción y de la autoridad, los enemigos, amén, que te hacen la guerra, esos espíritus inmundos, esos diablos, esos demonios, te van a ver revestido del poder, van a poder ver la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tus hijos, amén. Y esos diablos, esos demonios, amén, así como los filisteos, así como los cananeos, amén, ellos se van a llenar de temor, ellos se van a llenar de temblor, ellos, amén, van a tener que correr, aleluya, porque van a estar viendo en tu casa y en tu vida la presencia de Jehová de los ejércitos, aleluya. La presencia de Dios no ha cambiado, hermano, aleluya. El impacto de la presencia de Dios en el pueblo de Dios, así como en el pueblo que es enemigo de Dios, no ha cambiado, aleluya. La presencia de Dios, aleluya, sigue causando en el pueblo de Dios ese sentimiento, ese sentir de victoria, esa confianza, amén, ese gozo, esa fe, amén. Cuando la presencia de Dios desciende, cuando nos rodeamos de la presencia de Dios, por más afligidos, por más atribulados que estemos, aleluya, cuando la presencia de Dios desciende, podemos descansar de todo eso que turba nuestras vidas, aleluya. Y muchas veces nosotros nos atemorizamos por la guerra, por la batalla, amén, por todo eso que nos amenaza día tras día, por las mentiras del diablo, aleluya. Pero cuando la presencia de Dios desciende, aleluya, el mismo diablo tiene que correr, aleluya. El mismo diablo que te hace la guerra tiene que correr, aleluya, porque si la tierra tiembla ante la presencia de Dios, si la tierra se estremece, aleluya, dice el libro de Éxodo que cuando la presencia de Dios descendía, amén, para visitar a su pueblo,
era algo temible, era algo, amén, que causaba temor, era algo, amén, de una magnitud indescriptible. Aleluya, la Biblia lo describe como una tormenta de nubes negras en donde se escuchaban truenos, en donde se miraban rayos, en donde se escuchaban los sonidos de chofares, las trompetas, anunciando, aleluya, que la presencia del Señor estaba llegando a su destino. Aleluya, la presencia de Dios es algo que se tiene que respetar. La presencia de Dios, aleluya, podemos descansar y podemos encontrar gozo y podemos encontrar todo eso, amén, pero la presencia de Dios se tiene que respetar, aleluya, porque nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, solo estamos viendo una pequeña parte de la presencia de Dios. Nosotros no hemos tenido el privilegio de mirar la presencia de Dios como lo vio el pueblo de Israel, como lo vio Moisés, aleluya, como lo vio Ezequiel, aleluya. Y dice la palabra que cuando ellos vieron la gloria, la presencia de Dios, muchos de ellos cayeron rendidos al suelo. Ellos cayeron con temor pensando que ellos iban a perecer, porque ellos sabían, amén, su condición humana, su condición pecaminosa. Ellos entendían que si miraban la gloria de Dios, ellos podían perecer. La presencia de Dios, aleluya, es algo tan sublime, es algo tan majestuoso, es algo tan santo, aleluya, poderoso Dios, aleluya, que definitivamente, hermano, no somos dignos ni merecedores de ella. Aleluya, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. santo Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo eso, hermano, representaba el arca del pacto, la presencia de Dios en los tiempos, amén, en donde estuvo Samuel, en donde estuvo Josué, en donde estuvieron, amén, aleluya, todos estos personajes bíblicos, aleluya, entregando victorias, entregando gozo, entregando alegría, amén, los enemigos huyendo, los enemigos corriendo, aleluya. Pero dice la palabra ahí en Primera de Samuel, aproximadamente en el capítulo 4, aleluya, que llegó un momento en que por causa de un juicio de Dios al pueblo de Israel, por causa de la desobediencia, amén, del pueblo para con Dios, hubo un momento en que el arca fue robada. El arca del pacto, ese símbolo para el pueblo de Israel, ese símbolo de victoria, ese símbolo de fe para el pueblo israelita, llegó el momento en que fue robada. Aleluya. Conocemos un poco la historia del sacerdote Elí, de cómo sus hijos Fines y Ofni, si no me equivoco en los nombres, amén, vemos como ellos, siendo sacerdotes, ministros de la presencia de Dios, dice la palabra que ellos vivían en rebeldía, que ellos vivían como pecadores, que ellos hacían y deshacían, aleluya, y que el pueblo ya sabía de su condición. El pueblo ya se había quejado de cómo estos ministros del Señor, amén, trataban las ofrendas, cómo estos ministros, amén, cómo vivían en el santuario de Dios, aleluya, y de cómo su padre, el sumo sacerdote, nunca hizo nada para corregirlos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor levanta a Samuel como su nuevo profeta, como su nueva voz de Dios para el pueblo, le dice que Elí y su descendencia toda iba a caer. Aleluya. Toda la descendencia de Elí, por causa de la desobediencia, por causa, amén, de la ingratitud, por causa, amén, de la falta de respeto a la presencia de Dios, dice la palabra que el juicio de que toda su descendencia iba a desaparecer. Aleluya. El pueblo de Israel se levantó contra los filisteos. Aleluya. El pueblo de Israel estaba perdiendo contra los filisteos y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Y ellos dijeron, ¿cómo es que vamos a lograr vencerlos? Y el pueblo de Israel dijo, vamos
por el arca del pacto, vamos por ese símbolo de victoria, vamos por la presencia de Dios, porque sabemos que si la presencia de Dios viene con nosotros, la victoria va a ser entregada. Aleluya. Desafortunadamente ese pueblo era un pueblo rebelde. Desafortunadamente ese pueblo era un pueblo que no vivía conforme a las enseñanzas del Dios Altísimo. Ellos le estaban faltando el respeto a la presencia de Dios. Ellos ya miraban el arca del pacto no como la presencia de Dios, no como nosotros vemos y sabemos que se debe respetar. Ese pueblo ya miraba el arca del pacto, amén, como un amuleto, aleluya, un amuleto que podían usar en cualquier momento sin importar la condición bajo la cual ellos vivían. Dice la palabra del Señor que aquellos que llevaron el arca del pacto eran los hijos de Elí, y como Dios le dijo a Samuel que le dijera a Elí, ellos cayeron a mano de espada de los enemigos. Aleluya. Efectivamente ellos murieron y el arca del pacto fue robada. El símbolo del pueblo de Israel, aleluya, fue robado. Ese símbolo de victoria, ese símbolo de gozo, amén, les fue tomado al pueblo de Israel, aleluya, por causa de la desobediencia. Hermanos, aleluya, aunque el diablo literalmente no puede remover de nosotros la presencia de Dios, porque ni el diablo puede con la presencia de Dios. Lo que sí puede provocar a través del pecado, amén, es que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Es que nosotros alejemos a la presencia de Dios de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Aleluya. Y ese símbolo, amén, eso que entristeció al pueblo, dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote Elí, cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto y que el arca del pacto había sido robado, dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí se estremeció más por el robo del arca que por la muerte de sus hijos, porque él entendía lo que el arca del pacto simbolizaba. Se estremeció tanto el sacerdote Elí por causa del robo del arca del pacto, que se desmayó, cayó y se desnucó, y él también murió. Aleluya. El sacerdote Elí, aún con sus defectos, aún con sus fallos, él entendía lo que simbolizaba el arca del pacto. Él entendía lo que simbolizaba la presencia de Dios. Y hermano y pueblo de Dios, aleluya, así nosotros no debemos tener en poco la presencia de Dios. No debemos de verlo como solo un momento en la iglesia, como solamente que la presencia de Dios desciende en la administración o en los cantos. No debemos, amén, ver como que la presencia de Dios solamente se mueve cuando tal ministro, cuando tal pastor, cuando tal adorador ministra, canta, toma lugar, aleluya. La presencia de Dios no se mueve, amén, por causa de un ministro. La presencia de Dios se mueve, aleluya, por causa de un corazón sincero, por causa de un corazón que se humilla delante de Dios, por causa de un corazón que tal vez tenga fallas, que tenga defectos, pero que reconoce delante de Dios, amén, quién es Dios y reconoce su grandeza y su majestad, aleluya. La presencia de Dios no solamente se mueve en la iglesia, la presencia de Dios no solamente se mueve en las campañas, la presencia de Dios se mueve en nuestras casas, se mueve en nuestros hogares.
hogares, se mueve en nuestras habitaciones, ahí cuando nos hincamos y comenzamos a rogar al Padre, cuando empezamos a adorar, la presencia de Dios se mueve ahí en su casa, tal vez cuando está haciendo el quehacer y usted está adorando al Señor y usted está hablando con el Señor. La presencia de Dios, aleluya, es algo tan grande, pero es algo que en estos tiempos todos tenemos accesos. Aleluya. Usted cuando se sienta atribulado, usted cuando se sienta amedrentado por el enemigo, aleluya, entone cánticos de alabanza y de adoración al Señor, y la presencia de Dios va a descender ahí a donde está, aleluya, y va a cambiar el ambiente, va a cambiar su lamento en baile, aleluya. Usted va a empezar a sentir la fortaleza, va a comenzar a sentir el gozo, aleluya. Sin embargo, muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios, aleluya. Tristemente, muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a ese mover de la presencia de Dios y ya la tenemos por poco. Escuchamos, la presencia de Dios se está moviendo y muchos de nosotros pensamos: tal hermano está brincando, tal hermano está danzando, tal hermano ya cayó al suelo, tal hermano está vomitando, tal hermano ya está profetizando, tal hermano ya está hablando en lenguas. Aleluya, gloria sea al Señor por ellos. Pero ¿y qué de uno que solamente está diciendo: ya está pasando eso, ya está pasando lo otro, y yo no siento nada? Eso es por causa, amén, de que ya nos hemos acostumbrado a ese mover de Dios, aleluya. El sacerdote Elí, minutos antes de morir, entendió la grandeza de la presencia de Dios y entendió la gravedad de perder la presencia de Dios. Hermanos, como pueblo de Dios no debemos de esperar a llegar a ese momento en el que el sacerdote Elí se encontró, en un momento de muerte, en un momento, amén, en donde él estaba viendo, o a él estaban dando la noticia que la presencia de Dios se la habían robado. Nosotros no debemos de esperar hasta ese momento en donde ya nos sintamos la presencia del Señor para valorarla, hermanos. Amén. La presencia de Dios es algo tan sublime y tan santo, aleluya, que no cualquiera tiene acceso, aleluya. Amén. Tenemos acceso solamente a aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aleluya. Y aunque suena que es un método muy sencillo, aleluya, aún así muchas personas han negado acceder a la presencia de Dios a través de Jesús de Nazaret. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Estamos predicando bajo el tema úlceras y tumores. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando se robaron el arca del pacto, el primer lugar a donde este pueblo filisteo lo llevó fue un pueblo llamado Asdod. Aleluya. Asdod es simbolismo, amén, de la idolatría. Es el simbolismo, amén. Esa palabra significa fortaleza. Aleluya. Pero ese lugar, esa ciudad, ese pueblo es el símbolo de los ídolos, es el símbolo de la idolatría, es el símbolo, amén, de todo lo desagradable para Dios, aleluya. Y la presencia de Dios fue a caer a ese lugar, fue a caer en manos de pecadores, fue a caer en manos, amén, de personas que hacían sacrificios, aleluya, desagradables delante de los ojos de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Pero como decía hace unos momentos, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado o tenemos la idea que cuando la presencia de Dios desciende, lo único que provoca
son manifestaciones del Espíritu, que lo único que provoca, amén, es que brinquemos, que gritemos, que lloremos y que hablemos en lenguas, aleluya. Pero hermanos, yo leía esta palabra y el Señor me mostraba otra cosa que hace la presencia de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando ingresaron el arca del pacto, lo metieron en el santuario donde estaba la estatua de Dagón, aleluya, el dios pez, aleluya. Era el dios que ese pueblo adoraba, un hombre mitad pescado, un sirenito, aleluya, por así, si lo quieren visualizar, aleluya. Y al pueblo filisteo tuvo la osadía de poner el arca del pacto delante de la estatua del ídolo Dagón, aleluya. Dice la palabra del Señor que dejaron el arca y que volvieron al día siguiente y encontraron a la estatua de Dagón, aleluya, tirada en el suelo, aleluya, como si estuviera rindiéndole adoración al arca del pacto, aleluya. Y es que, hermanos, escrito está que toda rodilla se doblará delante de Dios, delante de Jesucristo, aún los ídolos, aleluya, aún los inconversos, aún aquellos que vituperaron el nombre de Jesús de Nazaret. Va a haber un día que ellos también van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor. Aún el diablo, hermano, un día también se va a arrodillar y de sus labios, amén, tal vez con coraje, tal vez ahí a fuerza, pero aún el diablo un día va a confesar que Jesús es el Señor, aleluya. Y esto se estaba tipificando ahí en esa porción de la palabra en donde Dagón, aleluya, cayó, amén, de su pedestal y estaba arrodillado, aleluya, delante del arca del pacto, delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que estas personas se asustaron, pero lo volvieron a levantar, aleluya. Pero al día siguiente volvieron a encontrar a la estatua tirada, aleluya, solamente que ahora le faltaba la cabeza y que le faltaban los brazos, aleluya. Hermano que me escuchas, aleluya. La presencia de Dios, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios o nos acercamos a la presencia de Dios, no solamente nos va a hacer danzar, no solamente nos va a hacer hablar en nuevas lenguas. Cuando estamos en la presencia de Dios, aleluya, los ídolos que están en nuestro corazón tienen que caer. Los ídolos que están en nuestro corazón, aleluya, esas ataduras, esas cosas que nosotros idealizamos, el dinero, el pecado, amén, aleluya, a una persona, los carros, los bienes materiales, todo eso tiene que caer, amén, ante la presencia de Dios. Cuando nosotros nos metemos tanto con Dios, que tenemos acceso a la presencia de Dios, que sentimos tanto a Dios dentro de nosotros, hermano, los ídolos tienen que caer. Los ídolos tienen que caer. No podemos pasar años diciendo, amén, que conocemos la presencia de Dios, que provocamos la presencia de Dios y que en nuestro corazón todavía haya tantos ídolos, aleluya, porque la palabra me muestra, amén, que la estatua de Dagón ante la presencia de Dios cayó de rodillas y al final hasta sin cabeza terminó, aleluya. De la misma manera, esas luchas, esos ídolos que nosotros tenemos, amén, tienen que caer, aleluya, tienen que caer, amén. La presencia de Dios va más allá de las manifestaciones. La presencia de Dios tiene que causar un impacto en nosotros. La presencia de Dios tiene que causar un cambio en nosotros, aleluya. La presencia de Dios es demasiado grande, es demasiado sublime para encajonarla en que solamente provoca que corramos, que gritemos,
que nos desgreguemos, amén. La presencia de Dios nos ataca, nos confronta desde adentro hacia afuera, nos compunge, aleluya. Dice la palabra del Señor que al ver esto el pueblo filisteo se asustó y lo estuvieron moviendo, amén, de lugares. Estuvo en Asdod, después estuvo en Gaza, después estuvo en Ascalón, en Gat y en Ecrón, aleluya. ¿Por qué? Porque a donde quiera que llevaban la presencia del Señor, algo pasaba, aleluya, algo acontecía, amén, en estos pueblos, amén, que no tenían temor de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que Dios azotó a estos pueblos, aleluya, con úlceras, aleluya, y con tumores, amén, aleluya. El pueblo se llenó de úlceras y se llenó de tumores, aleluya. Y es que, hermano, eso es lo que provoca también la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. La presencia de Dios, amén, debe de tumbar los ídolos que hay en nuestro corazón. Pero también la presencia de Dios causa úlceras y tumores, aleluya, en nuestra vida. Déjeme le explico, aleluya, no se me asuste. Dice la palabra, bueno, no dice la palabra del Señor, aleluya. Estuve investigando el significado del tumor. Tal vez nosotros podamos decir, pues es que el tumor es algo maligno, aleluya. Y pues sí, el tumor es eso que ya conocemos. Pero el significado de tumor, dice la concordancia Strong, que es un monte, que es algo visible, aleluya. Dice también que es una fortaleza, aleluya. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón, aleluya. Esas fortalezas, amén, vienen del enemigo, aleluya. Esas fortalezas son murallas que impiden que la presencia de Dios ingrese, que impide que nosotros aceptemos la palabra del Señor, aleluya. Me explico. Si yo tengo una fortaleza, amén, en el área del dinero, cuando se me predique, amén, acerca de la ofrenda y acerca del diezmo, esa fortaleza va a impedir en que yo acepte la palabra de Dios. Si yo tengo una fortaleza en el área, amén, ahí de la familia, aleluya, cuando se me predique, amén, que yo me debo solamente debo de tener una sola esposa y que no debo de andar de más, esa fortaleza que está en el área de la familia me va a impedir que yo acepte esa palabra y me va a hacer a mí vivir desenfrenadamente en esa área de la vida. Las fortalezas están representando o están tipificando el pecado que hay en nosotros, aleluya. Y cuando la presencia de Dios desciende, cuando la verdadera presencia de Dios, hermano, nos toca, todas esas fortalezas, todas esas úlceras, todos esos tumores, amén, se hacen notables, aleluya. Y es que cuando la presencia de Dios desciende, aleluya, y nosotros podemos sentir la santidad del Señor, hermano, más que querer hablar en lenguas, más que querer brincar, aleluya, nosotros comenzamos a sentir nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Nosotros comenzamos a ver, aleluya, esas áreas que son de desagrado para el Señor. Nosotros comenzamos a ver, amén, con ojos más claros, aleluya, eso que el Señor nos está hablando para que cambiemos. Y cuando sentimos la santidad de Dios por medio de la presencia de Dios, podemos ver, podemos sentir como Dios siente, podemos sentir, aleluya, amén, como Dios se desagrada del pecado, aleluya, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos sentido la presencia de Dios y hemos sentido ese desagrado del pecado. Hemos llorado y le hemos dicho al Señor: Señor,
ya no quiero pecar contra ti. Señor, ya no quiero hacer lo malo. Señor, ya no quiero tener estos malos pensamientos. Señor, ya no quiero tener esas manías. Aleluya. Y es que esas úlceras, esos tumores, aleluya, se están haciendo visibles, amén, no para causarnos muerte, no para causarnos vergüenza, se están haciendo visibles a nuestros ojos para que nosotros podamos rogarle a Dios que nos ayude en esa área. Cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor permite que nosotros miremos, amén, esas áreas que le son desagradables, aleluya, y permite que sintamos también el desagrado del pecado, para que después nosotros en oración comencemos a rogarle al Señor: Señor, quítame esta úlcera, Señor, quítame este tumor, Señor, quítame estos malos pensamientos, Señor, que quita esta mala intención de mi corazón, Señor, quita estas malas palabras de mi boca, Señor, quita estas manías, Señor, quita estos malos pensamientos, aleluya. Eso es lo que causa la presencia del Señor. Nos permite ver, aleluya, lo malo que hay en nosotros, para que lo podamos colocar en las manos de Dios, aleluya, para que así Él nos limpie y Él nos purifique, aleluya. La diferencia es que en estos pueblos ellos no tenían temor de Dios, y estas úlceras y estos tumores causaron la muerte. Pero en nosotros, aleluya, no nos causan la muerte, nos causan un proceso de purificación, nos causan un proceso de santificación, nos dan una petición más para ponerla en oración, aleluya. La presencia del Señor provoca eso en nuestras vidas. La presencia de Dios no es solamente para hacer un escándalo. La presencia de Dios tiene como propósito también, no digo que no lo provoque, aleluya, pero no lo encajonemos a eso. La presencia de Dios también provoca un cambio interno en nuestras vidas y nos ayuda a reconocer la condición pecaminosa en la que estamos. Nos ayuda a reconocer que a los que somos bien orgullosos, cuando la presencia de Dios nos toca, nosotros comenzamos a sentir el pecado del orgullo y comenzamos a levantar las manos y a decirle: Señor, ayúdame a ya no ser tan altivo, ayúdame a ya no ser, amén, tan orgulloso. Eso causa la presencia de Dios, aleluya. Otro significado para las úlceras, bueno, más bien para los tumores, aparte de los montes, son las fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Aleluya, la presencia de Dios, amén, expone las fortalezas, expone el pecado que hay en nosotros, aleluya, pero al mismo tiempo la presencia de Dios nos da la fuerza, aleluya, nos da la capacidad, amén, espiritual, de ahora derribar esas fortalezas de maldad, de derribar esas fortalezas de pecado que nos impiden, amén, ser del total agrado de Dios, aleluya. Que cuando la presencia de Dios nos toque y nosotros sintamos, amén, que aún hay maldad en nosotros, hermano, no significa que todo está acabado. Es solamente el Señor mostrándonos que hay áreas, amén, en las que necesitamos seguir trabajando. Aleluya, eso provoca la presencia de Dios en nuestra vida, derriba ídolos de nuestro corazón y nos muestra, amén, esas fallas, nos muestra esos errores que hemos cometido, nos muestra, aleluya, las intenciones
de nuestro corazón, aleluya. Pero Dios, aleluya, es justo, amén, y no solamente nos expone lo malo, sino que su amor, su misericordia, su gracia, su justicia, aleluya, Él también nos da la capacidad y nos da las armas, aleluya, para ahora luchar, para remover esas úlceras y esos tumores. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Esas úlceras y esos tumores, amén, causaron miedo en el pueblo pagano, en el pueblo filisteo, provocando que ellos rechazaran la presencia de Dios. Aleluya. Pero la presencia de Dios regresó a donde tenía que regresar, hermano. Ya para finalizar, la presencia de Dios, cuando nos toca, cuando la presencia de Dios está con nosotros día tras día, aleluya, nos vamos a sentir fuertes, vamos a sentir el gozo, vamos a sentir fe, pero también vamos a sentir esa convicción de cambiar, aleluya, porque cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, tiene que haber un cambio. Y no solamente me refiero en lo exterior, en la ropa, no, existe un cambio en el interior, aleluya. Y entre más avancemos en el Señor, hermano, el Señor nos va mostrando cada vez más áreas en las que debemos de cambiar. Y el Señor nos va perfeccionando, aleluya. No porque nos odie, no porque seamos sus enemigos, sino porque nos ama. Y porque está escrito que aquel que inició la obra en nosotros la va a ir perfeccionando día tras día, aleluya. Pero ¿cómo perfeccionar algo que nosotros tenemos desconocimiento? Es por eso que es necesario que nosotros identifiquemos esas áreas, amén, que son de desagrado al Señor, aleluya. A lo mejor algunas van a ser muy obvias y otras solamente se van a mostrar cuando nos sumerjamos en la presencia de Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Mi alma alaba su presencia. Mi alma alaba su nombre, su gloria, su majestad, aleluya. El Dios que servimos, hermano, es un Dios demasiado santo. Él es la santidad, aleluya. Él es la perfección. Él es lo más puro que hay, aleluya. Y como dice su palabra, sed santo como vuestro Padre es santo, aleluya. Es por eso que vienen los procesos, es por eso que vienen esos procesos a nuestra vida, para irnos perfeccionando, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir en nuestras vidas, así como las promesas, aleluya. El resto de la palabra se va a hacer viva en nuestras vidas, aleluya. Solamente tenemos que ser persistentes, solamente debemos de continuar, solamente debemos de seguir batallando, aleluya. No dejemos que el enemigo nos acuse por causa de esas cosas que todavía están en nuestro corazón, aleluya. Si el Señor permitió que conociéramos lo que hay en nuestro corazón, no es para vergüenza, no es para muerte, aleluya. No es para que nos apartemos, no es para que agachemos la cabeza, solamente es para que nos sumerjamos más en la presencia de Dios, para que esos tumores, para que esas úlceras desaparezcan de nuestra vida, desaparezcan de nuestro cuerpo, desaparezcan de nuestro corazón, aleluya, aleluya, porque el Señor nos está perfeccionando, el Señor está perfeccionando y está limpiando a su pueblo, el Señor está perfeccionando y está limpiando a su iglesia, aleluya, porque Él viene pronto, aleluya, porque Él viene pronto por su pueblo, viene por su iglesia, aleluya, y no viene por una iglesia inmunda, no viene por una iglesia corrompida, no viene por una novia
novia, aleluya, con vestiduras manchadas de pecado, sino viene por una novia pura, con una novia, aleluya, con una vestidura blanca, aleluya. Y lo único que limpia nuestras vestiduras, lo único que nos limpia del pecado es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús, que cuando nosotros manchamos nuestras vestiduras con el pecado, aleluya, la sangre de Jesús nos vuelve a limpiar. Aleluya.